Además que pues hoy vamos a trabajar en esto que les estoy presentando allí, que es en teoría el segundo taller. Y quiero que les quede ese video ahí paso por paso para que puedan revisarlo después con calma y utilizarlo de base para lo que viene, que es la entrega del trabajo final. Vamos a ver un poco eso. Estaba dando unos minutos para que se terminaran de conectar, pero pues aparentemente los días viernes siempre me abandonan. No sé por qué será eso. Pero bueno, aquí estamos. Esta semana tuvimos unos problemitas con la plataforma. Eh, de hecho, yo tuve que cambiar mi clave. No podía cambiar la clave desde acá porque para cambiar la clave en la universidad uno recibe un PIN por el celular, que lo envían por texto, y resulta que obviamente pues yo ese texto no lo recibo aquí en España. Entonces, bueno, al final lo pudimos resolver, pero según me dijo la gente de informática, de sistemas allá, era que eran problemas de la plataforma del juego virtual. Pero bueno, aparentemente eso ya se resolvió, pero eso a mí me afectó en el sentido de que eh, apenas hoy yo terminé de calificar los primeros trabajos, o la primera entrega que hicieron de los índices y el análisis de la 14 del primer grupo. El grupo de ustedes creo que llegué hasta la mitad. Me faltan unos cuantos, pero bueno, esta semana saldremos de eso. De todas maneras, de todo lo que vi, todo lo que revisé del grupo del día miércoles, que es más grande, por cierto, que este, entiendo que no hay problemas con eso. Eso pues me parece bien. Todos los análisis que he revisado, digamos que muchos, por ejemplo, el tema de la proyección lo enfocaron de una manera distinta. Eso está bien porque efectivamente uno puede hacer un pronóstico de distintas formas. Algunos tomaron una data histórica completa y el pronóstico de 2019 les dio por encima, es decir, lo pusieron a crecer. Otros tomaron solamente los últimos 5 años, hay quienes tomaron los últimos 3 años y obviamente entonces la ponderación de la caída del último año es más fuerte allí y entonces tiraron un pronóstico que le daba alrededor de 600.000 las ventas para el 2019, que o sea, les daba bajito, ¿no? Pero bueno, ese es el tema. Y cuando uno está haciendo pronósticos en finanzas, imagínense cuando uno tiene que irse un poco más allá, no solamente pronosticar un año, sino dos, tres y hasta cinco, cuando uno hace análisis financiero. Pero bueno, yo creo que el objetivo principal era que ustedes se pudieran enfrentar a un estado de resultados, a un balance general, entendieran qué es la contabilidad, para qué sirve, qué cosas puedo tomar yo de la contabilidad. Y yo creo que el caso de la 14, pues, es evidente, ahí se veía en los últimos años cómo se venía deteriorando en términos, por ejemplo, de rentabilidad. Los niveles de utilidad bajan. El último año que se registra ahí tiene una pérdida de utilidad neta importante. En fin, yo creo que pues por ese lado estamos bien. De todas maneras, yo esta semana terminaré de calificar eso. ¿Qué nos viene? Nos viene entonces este señor que les presento, que es el segundo taller. Yo lo voy a resolver el día de hoy, paso por paso. Voy a abrir una hoja de Excel en blanco y vamos a hacerlo paso por paso. Que les quede también el video para que lo utilicen después de base para trabajar en lo que les viene más adelante. El trabajo final, que dijimos que íbamos a fusionar las dos próximas entregas, vamos a hacer solo una. Y por eso les puse fecha del final del curso, que por cierto no sé si es la semana que viene o la otra arriba, tengo que consultar eso con coordinación. Eh, yo creo que nosotros igual ahí podemos tener unos días adicionales. Eso, lo que van a tener que entregar allí es una idea de negocios, es decir, yo les voy a presentar hoy un taller que está montado obviamente sobre alguna idea que tiene que ver con el tema de importar un computador y venderlo. Pero la idea es que ustedes trabajen en una idea propia de negocio. Esa idea puede ser bien un emprendimiento o puede ser un planteamiento que se haga de mejora en la empresa en la que ustedes están trabajando en este momento. Un proyecto puede ser la adquisición de alguna maquinaria que va a mejorar la productividad, en fin.
La idea es que todo eso se lleve a flujos de efectivo y al final nosotros podemos hacer un análisis a través del cálculo de lo que es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el índice de rentabilidad y lo que es el ROIC o rendimiento sobre el capital invertido. Vamos a ver entonces paso a paso el día de hoy cómo se van a enfrentar ustedes a eso. Yo voy a resolver esto y la idea, si es posible, es que ustedes puedan tomar después esto como base para que monten los flujos de caja de su idea de negocio. Entonces yo voy a empezar por acá. Déjenme abrir el chat que no lo estoy viendo. Muy bien. Veamos entonces qué nos plantean allí. Eh, Obviamente aquí lo que trato yo es de poner esto en contexto frente a lo que fue el tema de la pandemia. Entonces arranca la situación actual que se ha presentado a nivel mundial con el COVID-19, ha contraído considerablemente la economía. Ya se habla desde organismos oficiales en Colombia de una caída del PIB de hasta el 2%. Es decir, inicialmente se pronosticaba un crecimiento del 3,7 y ahora pasa a -2. O sea que el efecto de la pandemia pudiéramos sumar esos 3,7 y unos dos más, es decir, un 5,7 negativo. Esto obligaría a una reforma tributaria que ayude a recuperar los 10 billones de pesos que se dejarían de recaudar por impuestos. Todos sabemos lo que vino con la historia de una propuesta que se hizo de reforma tributaria. Yo considero que eso es algo que le va a tocar a cualquiera de los gobiernos, a cualquier señor que se pare allí, verde, blanco, rojo, azul, el color que tenga, le va a tocar pasar por una propuesta de reforma tributaria, porque pues obviamente hay un déficit fiscal y de alguna manera se tiene que cubrir. Efectivamente, siempre, digamos que los más débiles somos los que terminamos pagando esos déficits que se generan en las cuentas de gobierno. Pero bueno, ante esa realidad es complicado realizar un análisis de proyecto, ya que la proyección de los flujos de caja estará afectada por esos elementos y otros adicionales que se presentarán en el futuro. Los nuevos proyectos o emprendimientos van a requerir un nivel de innovación alta para poder adaptarse al nuevo contexto en el que se estarán desarrollando los negocios a nivel mundial. Es decir, el emprendedor hoy en día tiene una serie de herramientas en la mano que de alguna manera facilitan el que yo pueda justamente emprender, abrir un negocio. Pero eso a su vez trae también el hecho de que entonces pues somos muchos los que vamos a estar detrás de querer emprender. Se abren las puertas del emprendimiento, el emprendimiento va siempre de la mano del tema de la innovación, pero en eso está muchísima gente a la vez y el nivel tan alto de competencia también es lo que crea dificultades en el tema de los mercados. Entonces, pues frente a tanta competencia, obviamente yo tengo que buscar una manera de diferenciarme frente al resto de las propuestas que están allá en el mercado. Y ahí es donde tengo que tratar de que mi propuesta sea novedosa o que agregue un valor de alguna manera. Em, el contexto cambia y el contexto además está cambiando cada vez a un ritmo muy acelerado. Y digamos que las propuestas de negocios que nosotros podamos tener y la tecnología sobre la cual se base esto tiene que adaptarse a esos cambios que se puedan ir generando en el entorno.
Eh, Se dice que emprender es fácil, no, emprender no es fácil. Siempre nosotros hemos tenido, yo pasé por esa experiencia de lo personal, de estar sentado en la oficina del banco trabajando y un día dije, no, me aprieta mucho la corbata, ya me cansé de esto, me cansé del traje, me voy a tener un negocio propio. Y crean, es una experiencia, sí, donde uno aprende muchísimo, pero cuando uno tiene muchos años acostumbrado a un salario, a que alguien te resuelve tus aportes de seguridad social, a que tus primas las administra un departamento de recursos humanos, a que te resuelven un montón de cosas que luego te caen obviamente directamente a ti cuando tú eres un empresario pequeño. Eh, es complicado. Pero bueno, eh, siempre tenemos que estar abiertos a esa posibilidad que al final obviamente también tiene muchas cosas buenas. El hecho de que nosotros podamos tener algo propio, y el propio ahí tiene un, digamos, un acento importante. Muchas veces discutiendo con amigos y hablando con amigos me dicen, no, es que en mi oficina tal cosa, y yo a veces les digo, ¿cómo que tu oficina? Si ni la silla donde estás sentado es tuya. Eh, entonces, en el momento en que uno emprende, en el que uno desarrolla una idea propia, en el que empiezas a tener tus propios activos y puedes decir efectivamente con los documentos de propiedad en mano, esto es mío. Entonces, eso crea también allí un incentivo adicional que yo creo que todos en algún momento tendríamos que pasar por esa experiencia. Entonces, bueno, lo que se plantea aquí es una idea de negocio sencilla, de manera que yo pueda hacer el ejemplo, demostrarles a ustedes cómo yo puedo llevar eso a flujos de efectivo y hacer el análisis. Nos hablan también del tema de lo que se está haciendo para mitigar el tema del virus, y lo que se quería era extender el tiempo para que no se colapsaran los centros de atención. Y se analizan entonces los reportes que yo les mostré la clase pasada. Recuerden que vimos, por ejemplo, de Nielsen, que nos ponían esto, y ellos nos decían, bueno, hay unos ganadores y unos perdedores de toda esta historia que vino con el COVID. Y nosotros deberíamos entonces apuntarle, si estamos en el tema del emprendimiento ahora, a esos ganadores. Y hay uno en particular que es el tema de la tecnología. Y entonces, obviamente, esto que ellos dicen aquí es probable que los desafíos derivados de la propagación del nuevo virus aceleren el uso de las tecnologías. A medida que los consumidores se ven obligados a quedarse en su casa, la conectividad digital toma mayor relevancia en los hábitos cotidianos. Eso puede ser así en el tema o en el momento en el que nosotros pasamos por el tema del COVID. Sin embargo, hubo un cambio en los hábitos que se quedaron. Y digamos, por ejemplo, yo les estoy dando esta clase desde España. Hay muchas empresas que eliminaron oficinas y enviaron a sus empleados a trabajar a la casa. Sé que el sede de Bancolombia, que parte de su personal administrativo lo tienen una especie de mixto en donde tienen unos días en casa y otros días van a la oficina. En fin, hay muchas cosas que se quedaron, ¿no? Después del tema de la pandemia, y definitivamente la tecnología se benefició de eso, o ese mercado. Entonces, lo que se plantea en este caso, apuntándole pues después de analizar esto, hay un crecimiento del canal online. Entonces pareciera que si yo entro dentro de un emprendimiento en este momento, yo voy a tener que ir a los canales online. Es decir, no tener una tienda física como tal, sino que quizá yo puedo vender a través de portales de internet. Yo puedo tener además asociación con empresas de distribución o couriers. Y entonces, para poder hacer las entregas, yo puedo tener también a través de los puntos de pago que puedo tener en mi página web, el tema de ofrecerle, por ejemplo, a los clientes que me paguen con tarjetas de crédito. El cliente se puede financiar la compra
y ese tema del financiamiento y del manejo de la cuenta por cobrar y toda esa historia le queda al banco. Nosotros sencillamente cobramos y efectivamente nos van a cobrar una comisión, que es algo que hay que tener en cuenta en las cuentas que vamos a sacar, por cierto, por el uso de las tarjetas, pero nos quita a nosotros también, por ejemplo, algo que es muy común dentro del área de comercio, que es el manejo de las cuentas de clientes y los cobros, cobranza, en fin. Entonces el canal online definitivamente es algo que hay que tener en cuenta y hay que montarse sobre eso, definitivamente. Vamos a ver entonces qué nos plantean. Analizando los reportes de mercado, podemos apreciar que la categoría que se ha visto más beneficiada con esta coyuntura es la de equipos de computación. Quizás es lógico pensar que frente a la opción del teletrabajo, aumente la demanda de este sector. Otro aspecto por considerar es el desarrollo que tendrán las compras online. Esto, a su vez, traerá la necesidad de establecer alianzas con servicios de entregas tradicionales como Servientrega o Deprisa, u otros actores que pueden incorporarse, como los nuevos domicilios de comida rápida. Ese es otro negocio que se benefició mucho. Obviamente, aumenta el número de compras por Internet, pero ¿cómo recibimos nosotros eso en nuestras casas o en nuestras oficinas? Pues a través de Servientrega, a través de DHL, a través de Federal Express, y hay una serie de empresas como estas que han crecido, por cierto, mucho en estos últimos años. Con base en esta información podemos identificar una oportunidad de negocio y explorar la posibilidad de emprender en esa área, comenzando por realizar un análisis financiero del proyecto. Realizamos un estimado de los ingresos por ventas. Ese es el tipo de información que nosotros necesitamos. Entonces, en primer lugar, el ingreso por ventas, identificando las unidades a vender el primer año y su precio. Entonces, yo tengo que tener una idea. Si yo voy a enfrentarme, digamos, a un mercado en particular, ¿cuál puede ser el nivel de venta que yo puedo realmente lograr entrando en ese mercado? Si yo voy a tener digamos, un nivel de entrada, porque obviamente el primer año quizás no puedo llegar a la meta que me pueda establecer o a la capacidad de producción que tenga para los equipos que voy a importar. Pero la idea es que en el tiempo eso crezca. Entonces, ¿qué tasa de crecimiento? Además, no es solamente identificar, bueno, yo puedo arrancar vendiendo 1000 unidades, sino que esas 1000 unidades, la idea es que vayan creciendo en el tiempo y que el segundo año yo pueda vender un poco más y el tercero y el cuarto. Entonces, ¿qué tasa de crecimiento le puedo yo asignar a ese nivel de ventas? ¿El 5%, el 10%, el 20%, el 25%? Eso depende mucho de cómo ha evolucionado el mercado y eso lo podemos analizar nosotros en los reportes que vimos y que yo les mostré, por ejemplo, en la plataforma EMIS. Nosotros podemos abrir un estado de resultados del sector de computación, por ejemplo, si estamos metidos en este proyecto, y ver cómo esto ha venido evolucionando en los últimos años. Si en promedio, en los últimos 5 años, esto tenía un crecimiento del 5%, algo similar a lo que hicieron ustedes en el ejercicio del pronóstico de las ventas de la 14, yo puedo decir, bueno, en el futuro puede llegar a crecer cada año en esa misma proporción, en ese mismo 5%. O puedo decir, ha venido evolucionando con una subida del 5%, pero además el impulso que va a tener con este tema de la pandemia va a hacer que ese 5% pueda llegar quizá a 8, a 9. Y entonces la idea es que cada una de las cifras que yo coloque en esta proyección y en el análisis, de alguna manera yo los pueda respaldar. Por ejemplo, me hablan por aquí abajo de la inflación. Yo debería buscar un reporte económico como esos también que descargamos de la plataforma EMIS, que les mostré por ahí cómo llegarles, donde algún centro de estudios económicos diga que la inflación pronosticada para Colombia para los próximos años va a estar en el nivel de X. Entonces, sencillamente yo tengo una referencia a la cual amarrar ese dato. Es decir, eso le da un peso mayor al análisis que yo esté realizando. No estoy tomando una cifra, no la estoy sacando debajo de la manga, sino que tengo algo como soportar por qué yo estoy utilizando un 6% o un 5% o un 10%. Y así con cada una de las cifras que yo esté colocando allí, ¿no? Habrá muchos datos que quizá no encuentre una referencia y voy a tener que hacer mis mejores esfuerzos para hacer una estimación. Pero bueno, dentro de lo que cabe, trataremos
de buscarle soporte a cada una de las cifras que coloquemos en ese ejercicio. Para este caso me están dando los valores. Me están diciendo el primer año y su precio, entonces me están diciendo aquí que hay una tasa de crecimiento del 10% anual. Suponemos que importamos un computador portátil que podrá ser colocado en el mercado local a un precio de 1.500.000 pesos. Ese es el precio de venta al público. Y del cual se venderán 350 unidades el primer año, con un crecimiento del precio del 3%. Noten que hay un crecimiento tanto de lo que es el número de unidades y hay otra tasa de crecimiento que es la del precio aparte. Inflación, impuesto 34%, que este es el impuesto sobre la renta. El costo de los equipos es de unos $200 colocado en Colombia. Entonces aquí es interesante el tema porque como es un equipo importado, yo sí dependo entonces aquí de la TRM, es decir, de la tasa de cambio frente al dólar. Esos $200, que es lo que me cuesta a mí traer el equipo y colocarlo aquí en Colombia, yo lo tengo que pasar a pesos para poder meter ese dato en el análisis que estoy haciendo. Porque obviamente no puedo mezclar pesos con dólares. Para eso me dan entonces una proyección de lo que es la tasa de cambio del dólar para los 6 años que vamos a estar proyectando. Y además, un dato importante, generalmente nosotros pensábamos que en dólares, como es una moneda fuerte y los niveles de inflación eran muy bajitos, uno dice, bueno, no lo tomo en cuenta. Pero sí, efectivamente, existe inflación en esa moneda, son unas tasas de interés, unas tasas muy bajas. Sin embargo, aquí me están diciendo que va a haber un nivel de inflación para el segundo año del 3%, para el tercer año del 3.5%, para el cuarto del 3% y vuelve a bajar a 2%. Entonces yo primero tengo que esos $200 hacerlos crecer en el tiempo, es decir, cada año va a tener un monto superior, va a ir creciendo a razón de ese nivel de inflación. Y una vez que tenga esas cifras proyectadas en dólares, entonces sí la puedo multiplicar por la tasa de cambio de cada año para llevarlo a pesos. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Entonces empecemos. Yo voy a empezar por acá en el Excel, sencillamente colocando los datos. Yo necesito tener los datos arriba en un panel, todo lo que sean porcentajes, todo lo que sean datos de inicio, y porque al final, una vez que tenga el modelo todo montado, yo puedo jugar con esos datos haciendo análisis de sensibilidad y análisis de escenarios, que es lo que vamos a hacer al final. Entonces arranco por acá. Me dicen que yo voy a vender. Hay una tasa de crecimiento de las unidades del 10%. Importamos un computador portátil que podrá ser colocado en el mercado. Esto tiene un precio de venta de 1.500.000. Unidades a vender el primer año, unas 350 unidades, eso es lo que se estima. Y un crecimiento del precio de un 3%. ¿Qué más tenemos aquí abajo? Tenemos un nivel de inflación, vamos a ponerlo por aquí, que es el 6%. Tengo también un impuesto sobre la renta o tasa de impuesto que es el 34%. El costo de los equipos es unos $200 colocado en Colombia. Pero, a ver, me voy a copiar esto para el Excel. Para de esa manera tenerlo más fácil aquí. Y lo que voy a hacer es copiarme esto aquí. Esto tiene un costo en dólares, que son 200. Y tengo aquí para el primer año, segundo año
Ellos me están dando hasta el sexto año, toda la proyección. Me dicen que aquí es 4.000. Hay Profe, buenas noches, le faltó el 4800. Sí, señor, además que lo puse esto donde no iba. Y tengo una inflación en dólares. Inflación en dólares. Esto es el 3%. Y eso es desde el segundo, no desde el primero. Entonces 3.5, 3%, 2% y 2%. Ok. Muy bien. Entonces yo debería tener un costo proyectado en dólares. En realidad, el primer año, yo no, pues son los mismos 200, yo no estoy proyectando nada aquí. Pero para el segundo año, ya debería, esos $200 deberían crecer a razón de esta inflación del 3%. Voy a poner esto un poquito más grande porque no deben estar viendo nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, el segundo año va a ser igual a los 200 multiplicado por uno más la tasa de inflación que me están dando, que es el 3% que está aquí abajo. Y si yo me copio eso, debería tener entonces, vamos a ver qué está haciendo aquí en el año 4, sencillamente multiplicar el monto en dólares del año anterior por uno más la tasa de inflación de ese año, que es el 3%. Esto está bien. Estos serían los montos en dólares, ya con su inflación. Y para yo tenerlo, costo en pesos, tendría sencillamente que multiplicar el monto en dólares por esa TRM. Esto es la TRM. Ya lo voy a poner a esto separador de milas porque yo estoy ciego y de verdad que no veo si esos son 800, 8000 o qué. Ok. Vamos a hacer lo mismo con esto. Ahora, además de esto, ellos nos están diciendo que deberán considerarse como costos unitarios. Como esto lo vamos a vender por internet, resulta que hay que hacer un empaque. En el empaque donde vamos a hacer ese envío hay que hacer la entrega de Servientrega o la empresa que seleccionemos, y además tenemos que pagar una comisión por los canales de venta online que estamos estimando en 50.000. Bueno, la suma de todo eso, esto es en pesos, son 68.000 pesitos adicionales que hay que meterle a ese costo unitario. Pues recuerden que este costo que tenemos aquí es el costo unitario. Entonces, si le metemos esos costos de envío, esto es entrega y comisión, vamos a ponerlo así, son 60.000. Pero esos 60.000 también tienen una inflación. O sea, esos 60.000 no van a ser iguales los 6 años. Sería muy ingenuo que lo pusiéramos así. Entonces, ¿cómo crece esta historia? Sencillamente los 60.000 van a crecer 60.000 por uno más
la tasa de inflación que tenemos por aquí, 6%. Le voy a dar F4 para fijar la referencia y yo me puedo copiar eso para el resto de los años. Con lo cual eso sería ese adicional de envío unitario. Y quiere decir que yo pudiera sumar eso para tener un costo unitario al final, que van a ser estos 800 que teníamos aquí convertidos desde los dólares, más esos 60. Esto es igual para todos. Y de esa manera yo tengo entonces mi costo unitario. Resumen, tengo el monto original que me cuesta a mí traerme eso, que son 200 dólares, pero me dicen que hay una inflación en dólares. Entonces, esa inflación en dólares va a hacer que esos 200 vayan creciendo año a año. Para el segundo año será igual entonces a los 200 multiplicado por 1 más la tasa de inflación que le corresponde. Para el tercer año será entonces el segundo año multiplicado por 1 más la tasa del tercer año y así sucesivamente. De esa forma tengo ya el monto proyectado en dólares con su inflación. Y luego tendré la proyección que me dan de la TRM, que es el cambio a pesos. Entonces, si multiplico los 200 por la TRM de cada año, aquí serían 206 por aquí 213 por 4.800 y así sucesivamente, entonces ya tengo mi monto en pesos. Ahora, ese monto en pesos me están diciendo que le tengo que sumar, ¿cuánto era, por cierto? 68, yo puse 60. Aquí es 68. 68 del envío más las otras historias. Ok, perfecto, le sumamos el primer año los 68, pero esos 68 el segundo año, por efectos de inflación, también van a subir. Lo que pasa es que aquí tenemos que aplicar la inflación en pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, multiplicamos 68 por 1 más, nuestra inflación en pesos es el 6%, nos dan una sola referencia, no nos dan una para cada año. Así que tomamos esa misma para el resto y hacemos crecer esto así. Luego sumamos los 800 más esos costos adicionales. Hacemos lo mismo en cada año y de esa manera tenemos entonces nuestro costo unitario. Esto lo voy a poner aquí en un cuadrito. Perfecto. ¿Qué otro dato me dan? Vamos a seguir viendo. Me dicen que los gastos mensuales se van a generar, son estos que están aquí. Ojo, que me están diciendo que son mensuales. Es decir, que si yo voy a hacer mis flujos de caja por años, yo tendría que multiplicar aquí estos señores por 12. ¿Qué me piden? Proyectar los flujos de efectivo del proyecto para 6 años. Muy bien. Entonces, pues efectivamente son los 6 años que me están dando aquí. Vamos a hacer entonces un trabajo para 6 años. Vamos a considerar nosotros aquí que tenemos un año cero. En análisis de proyectos siempre tenemos un año cero que es hoy, que es el momento en el que se realiza la inversión inicial o el primer flujo del proyecto. Y luego arrancamos el año 1 y lo llevamos hasta el año 6. Déjenme meter aquí un par de... Y tendríamos entonces, vamos a trabajar con esos 6. Y vamos a arrancar entonces a armar lo que es una especie de estado de resultados. Vamos a ver cuáles son los ingresos que se generan del proyecto y cuáles son los egresos o salidas de efectivo. Y lo primero que vamos a considerar, si nos guiamos, por ejemplo, por lo que es un estado de resultados o un estado de pérdidas y ganancias de la contabilidad, no es una contabilidad lo que vamos a hacer, pero tomamos eso de guía. Entonces el primero sería el ingreso por ventas. Y el ingreso por ventas está compuesto del número de unidades, que eso va a estar multiplicado por el precio al cual vamos a vender cada una de esas unidades. Entonces las unidades para el primer año
ya me las dan, que son estas que están aquí, 350. El precio del primer año también me lo dan, que es 1.500.000. Y luego, para el segundo año, las unidades me dicen que tienen una tasa de crecimiento del 10%, perdón, este que está aquí. Entonces, bueno, vamos a hacer crecer eso al 10%. Sería igual a los 350 multiplicado por 1 más esa tasa de crecimiento del 10%. Le voy a dar F4 para fijar la referencia. Cierro este paréntesis y puedo arrastrar desde aquí esto y que el Excel haga el trabajo. De esa manera, entonces ya tengo las unidades que se estarían proyectando para el futuro. Ojo, yo aquí debería hacer un ajuste, y es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de unidades, hablamos de cifras enteras. Yo no puedo decir que vendo 423,5 unidades. Imagínense que estoy vendiendo vehículos, carros. No puedo vender 423 y la mitad de uno, ¿no? Sino que tendría que redondearlo. Entonces hay una función que se llama función entero, tal cual. Entonces yo puedo poner la fórmula que acabo de hacer dentro de una función que se llama entero. Abro un paréntesis aquí y cierro uno aquí. Y con eso voy a forzar a Excel a que no me tome en cuenta la parte decimal. Y de esa forma me trae números redondos, ¿no? Eso opcional, o sea, eso no, porque al final esos decimales tampoco es que generan una diferencia muy grande sobre el resultado. Pero bueno, digamos que no utilizar cifras que no deberían utilizarse en número de unidades. En el precio no hay problema, en el precio yo puedo tener decimales, así que no puedo hacer mi proyección normal. Es decir, puedo decir que el precio para el segundo año va a ser igual al precio del primer año multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento del precio, que es el 3%. Le doy F4 para fijarlo y este sí lo puedo arrastrar. Entonces el ingreso por ventas, que va a ser aquí nuestra primera gran partida, va a ser igual a la multiplicación de este par de señores. ¿Cuántas unidades estoy vendiendo? Multiplicado por el precio al que estoy vendiendo cada una de esas unidades. Eso obviamente me da entonces lo que es el ingreso por ventas. Vamos a poner este señor en negrita y vamos a ponerle un relleno de estos. Esa es una cifra que me interesa marcar. Luego que tenemos el ingreso por venta, si nos recordamos de la composición de un PIG o de un estado de resultados, vamos a encontrarnos con el costo de ventas. Para el costo de ventas fue que nosotros también adelantamos todo este cálculo que tenemos por aquí, porque el costo de venta va a depender del costo también unitario. Entonces el costo de ventas va a ser igual a cuánto me cuesta a mí cada unidad, que ya lo sacamos aquí, multiplicado por el número de unidades que ya la tengo aquí arriba en el primero, estos 350. Entonces, esa multiplicación sería la proyección de nuestro costo de ventas. Es decir, tenemos cuando nosotros multiplicamos el costo unitario por el número de unidades, en realidad lo que estamos calculando es el costo variable. ¿Por qué se llama variable? Porque depende del número de unidades. Si tengo más unidades, este costo va a aumentar. Si tengo 0 unidades, este costo será 0. Pero hay un costo que no depende del número de unidades. Ese es lo que se conoce como el costo fijo. En este caso no tenemos ese costo fijo. Por eso estoy colocando sencillamente el costo de ventas solo de esa cifra. Luego tenemos que el ingreso menos el costo de ventas es igual a la utilidad bruta. Es decir, ingreso que calculamos aquí menos costo de ventas. Recuerden, el cálculo lo hacemos una sola vez y Excel después que nos haga el resto. Voy a cambiar el formato por aquí.
Y le voy a poner el mismo formato que le puse a este, que lo puedo copiar por aquí. De esa manera tengo ingreso por ventas y tengo utilidad bruta, que es un monto que me interesa. Cuando yo llamo a la utilidad bruta, y bien como hicieron ustedes en el ejercicio, por ejemplo, de la 14, recuerden que hay unos índices de margen que yo puedo calcular haciendo análisis vertical, y yo puedo calcular lo que llaman el margen bruto, que no es más que dividir la utilidad bruta entre el ingreso por ventas. Y eso es porcentual. Entonces, bueno, aquí me puedo copiar la fórmula y puedo decirle que solo quiero como porcentaje. Entonces, fíjense que tengo un margen, aquí el 42, 35, 31, el margen bruto va disminuyendo en el tiempo. Ahí tenemos ese valor. No lo necesitamos para lo que vamos a hacer del cálculo del BPN, TIR y cosas al final, pero pues ya que tenemos los datos de cómo tenerlo y añadirlo a nuestro análisis, pues ahí está el margen bruto. ¿Qué viene luego en el estado de resultados? Vienen lo que son los gastos administrativos o gastos operativos, se los llaman también. Los gastos operativos, ¿qué son? Los gastos operativos son estos señores que tenemos por aquí, que nos dicen que hay un mantenimiento de la plataforma online donde vamos a tener que pagar 2 millones de pesos mensuales, personal 8 millones y otros gastos operativos de arriendo y servicios 4 millones 600. Entonces, la suma de eso sería 14,600 y entonces es la cifra que podemos poner aquí. 14 millones 600 multiplicado por 12, porque resulta que eso es mensual y todos estos flujos que estamos montando aquí son anuales. Entonces, para tener la cifra por año, vamos a ponerle los separadores de miles a estos. Esto no tiene por qué tener esta... Gastos operativos. Luego de los gastos operativos hay otro gasto que debemos incluir, que es lo que se conoce como el gasto por depreciación. Profe, qué pena. Sí, cuéntame. Por allí vi en los gastos operativos que decía persona 5. Eso no se multiplica por 5. No, no, No. no. Lo que Ah, está vale, ahí, listo. lo que está ahí ya es mensual. Entonces lo que hay es que multiplicarlo por 12. No, me refiero que decían No, no, gastos no, no, de no, no, no. persona 5. No, Ah, ok, no. listo. Listo, Ese es gracias. el total del personal. Tranquilo, no, Vale, vale, no ok. importa. Por aquí me decían que se tienen que retirar, no importa. No se preocupen que esto yo lo voy a dejar grabado para que de hecho más adelante lo consulten. La idea de hecho es que lo tomen de guía para que monten después con este modelo. Yo les voy a compartir el Excel y ustedes pueden ir viendo paso por paso cómo se va montando y ustedes pueden utilizar esto como base para cambiarlo por las cifras del proyecto de ustedes. Lo que pueden hacer es que si de repente el proyecto de ustedes son 8 años, bueno, le añaden un par de columnas, o si son 5, le eliminan la última, en fin. Pero esto les puede ayudar a que monten el de ustedes. Entonces, gasto de depreciación. ¿Qué es el gasto de la depreciación? Para el gasto de depreciación yo necesito el valor de los activos que vamos a adquirir para el proyecto. Recuerden que en el esquema que nosotros trabajamos de flujos de efectivo, en el momento cero, aquí en este año, hoy, yo voy a realizar una inversión. Voy a comprar una serie de activos para poder arrancar con este emprendimiento. La suma de esos activos es lo que se incluye dentro de lo que se conoce como la inversión inicial. Y esos activos se deprecian. La depreciación es una figura contable que busca registrar el desgaste de ese activo en el tiempo. Generalmente el cálculo lo hacemos por uno de los métodos más sencillos que hay de depreciación, que es el método de línea recta. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a poner un ejemplo por aquí. Vamos a suponer que tenemos inversión. Ahora buscamos la cifra porque en el taller que viene es justamente incluir esa información. Ahorita lo buscamos y lo cambiamos para que lo tengan de una vez ya acá.
Inversión inicial. 65 millones, no recuerdo cuánto es, ahora lo vemos. Vamos a suponer que son 65 millones los activos, pero me dicen que de repente tiene un valor de rescate o salvamento, así lo llaman también, del 10%. ¿Qué es el rescate o el salvamento? Yo puedo depreciar, yo puedo decir que sí, que efectivamente se desgasta el activo en el tiempo y que eso se desgasta en 5 años. Eso es lo que llaman la vida útil. Vamos a hacer coincidir la vida útil con la vida del proyecto. Si estos son 6 años, vamos a ponerle 6 años y lo depreciamos en 6 años. Ya que esto me lo tomo como porcentaje. Y entonces, ¿cómo calculo yo el gasto de depreciación? Les decía, el rescate o salvamento es ese porcentaje que yo conservo al final como valor después de la vida útil del proyecto. Vamos a suponer que pasaron los 6 años y yo no quiero que eso me quede registrado en libros en cero. O sea, no quiero depreciarlo por completo, porque yo considero que al final el activo va a conservar algo de valor. Bien sea que yo lo pueda vender como chatarra, lo que sea, todavía va a estar, digamos, productivo. Entonces yo quiero registrarle algo de valor al final. Eso es lo que se conoce como el valor de rescate o salvamento. Muchas veces, para no complicar los cálculos, lo que se hace es que el valor de rescate o salvamento es cero y se deprecia todo y ya. Pero bueno, vamos a suponer que tenemos un valor de rescate o salvamento. Entonces, ¿cómo calculamos el gasto de la depreciación? El gasto de depreciación va a ser igual a el monto de la inversión, que son los 65 millones estos que están aquí, multiplicado por 1 menos este porcentaje. 1 menos el 10% quiere decir que me va a dar el 90%. Lo que estoy haciendo es multiplicando los 65 millones por 90% para calcularle el 90%, que es lo que se deprecia. Y el resultado de eso dividido entre el número de años o la vida útil. Para ver, esto creo que lleva otro paréntesis aquí, o no sé si me cambia. Bueno, esto sería el monto de la depreciación. Y entonces el monto de la depreciación sí es igual para todos los años. Eso no crece por inflación ni nada, nada que ver. Sino que yo me lo copio, le doy F4 y ese sería el gasto de depreciación. Ahora hablamos del gasto de depreciación y que es justamente una de las partidas que hace que esto se diferencie del flujo de caja. Pero al llegar al final en la utilidad neta hablamos de eso. Luego que tengo esto, entonces yo puedo calcular la utilidad en operaciones. La utilidad operativa, también lo llaman así, que va a ser igual a la utilidad bruta menos los gastos operativos menos la depreciación. Me puedo copiar la formulita y sencillamente la arrastro. Yo pudiera tener aquí el EBITDA, por ejemplo. ¿Qué es el EBITDA? El EBITDA es la utilidad en operaciones más la depreciación. De esta forma, como para tener esa información ahí también adicional, ya que tenemos las cifras para calcularlo, ¿por qué no tenerlo? Entonces la EBITDA es una cifra importante para nosotros desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Bueno, porque la depreciación no es un gasto que genere una erogación, no genera un pago, no hay una salida de efectivo. El resto de los gastos de operación y administración generan una salida de caja. Dentro de esto está, por ejemplo, la nómina, y yo 15 y último de todos los meses hago transferencias para pagar mis nóminas. Yo pago servicios,
y le hago un cheque en Cali para pagarle su servicio. Y yo pago arriendo y le hago una transferencia al dueño del local para pagarle su arriendo. Pero cuando me toca descontar gastos de depreciación, ¿a quién le pago yo la depreciación? Nadie. Es sencillamente una figura contable que me permite deducir un gasto para llegar a una utilidad más pequeña y en consecuencia pagar menos impuestos. Pero en términos de efectivo como tal, ese efectivo no sale. Entonces el EBITDA lo que hace es que recoge esa depreciación y la reincorpora aquí. O sea que yo pudiera decir que en realidad el efectivo que ingresa producto de la operación del negocio son 46 el primer año y no 36,250, como me dice la utilidad en operaciones. Pero bueno, es un dato adicional. De hecho, yo pudiera calcular aquí el margen EBITDA o el margen operativo, o los dos. Pero vamos a dejar el EBITDA, que es dividir el EBITDA entre el ingreso por ventas. Y eso sí es porcentaje. Luego que tenemos el EBITDA, nosotros tendríamos otros ingresos, otros egresos. Eso es en la contabilidad de las empresas. Aquí estamos en un proyecto, generalmente otros ingresos y otros egresos no hay. Así que lo que hacemos es que calculamos el impuesto. ¿Cuánto estaríamos pagando de impuestos al generar este rendimiento o esta utilidad? Entonces el impuesto sobre la renta va a ser igual a esa utilidad que calculamos en operaciones multiplicada por la tasa de impuesto que la tenemos por aquí arriba. Si la UF4 la fijo y yo con eso pues ya tengo el impuesto que voy a deducir. Y por ahí llego a la utilidad neta. ¿Qué es la utilidad neta? Es sencillamente la utilidad operativa menos el impuesto. Ahí tenemos otro nivel de utilidad que es importante para nosotros, porque esto es lo que queda al final. En teoría, la utilidad que se pueden repartir los accionistas en dividendos. Para nosotros lo que nos interesa es tener un estimado de lo que es el flujo de efectivo. Y aquí hacemos algo similar a lo que se hace con el EBITDA, que se suma la depreciación, pero le sumamos la depreciación a la utilidad neta. Esta utilidad neta más el gasto de depreciación es lo que sería un estimado de mi flujo de caja. Y estos señores son los que me interesan a mí para hacer la evaluación del proyecto. Nosotros tenemos flujo de caja, entonces, para cada uno de los años digamos, de la vida del proyecto, y vamos a tener un flujo de caja en el año 0, que es la inversión o el dinero que sale en ese primer momento. En principio, por ahora tenemos que estamos pagando estos 65 millones. Y eso va a ser, por cierto, negativo. Le voy a poner un negativo delante. ¿Qué es lo que estamos haciendo allí? Estamos determinando, si nosotros vemos lo que es el esquema de, por ejemplo, los flujos de efectivo, recuerden, en finanzas siempre lo llevamos todo a estos esquemas o estos diagramas de flujos. Yo voy a tener en el momento 0 aquí una salida de dinero. Por eso este monto es negativo, de menos 65. Esa es mi inversión, el dinero que le meto al proyecto. Y voy a tener una serie de flujos de caja futuros positivos, que son estos señores que están aquí. Y la idea es determinar si la suma de todos estos flujos de efectivo que se generan aquí me devuelven
esta inversión inicial más una ganancia, ¿no? Pues si no, no tendría sentido esto desde el punto de vista económico o financiero. Entonces lo que estamos determinando aquí es cuáles son estos flujos de efectivo. Ahora, para yo calcular el valor presente de todos estos flujos, porque nosotros buscamos una fecha focal, una fecha a la cual llevamos todos los flujos, esa tasa es lo que conocemos como el WACC. Recuerden, yo no puedo sumar estos 33 más estos 26 con una suma simple. Esto está en el año 1 y esto está en el año 2. Están en dos momentos del tiempo distintos. Para yo poder sumar estas dos cifras, yo tendría que llevar el año 2 a valor presente, es decir, el año 2 a pesos del año 1, o pudiera llevar el año 1 a valor futuro, el año 1 a valores del año 2. Y una vez que estén expresados, bien sea el año 2 en cifras del año 1 o el año 1 en cifras del año 2, entonces sí los puedo sumar. Por eso es que aquí se busca, por convención, vamos a llevar todos los flujos a una fecha focal que es el año 0 y nos llevamos todos los flujos a valores de este año. Una vez que los tengo aquí como valor presente, recuerden el valor presente es igual a un valor futuro dividido entre 1 más una tasa de interés elevado al número de periodos. Una vez que los llevo todos a este momento, entonces yo sí los puedo sumar. Y la sumatoria de los flujos menos la inversión inicial es lo que me va a dar en principio lo que se conoce como el BPN o el valor que genera el proyecto. A eso le estamos apuntando. ¿Pudiera yo hacer el cálculo en este momento? Sí. Los cálculos para eso son muy sencillos hacerlos desde el Excel. No vamos a aplicar estas fórmulas obviamente, sino las fórmulas que ya tiene Excel. Y podemos calcular entonces el valor presente de los flujos. Podemos calcular el BPN. Podemos calcular la TIR. Podemos calcular el índice de rentabilidad. Y la rentabilidad sobre la inversión. Por ejemplo, para calcular el valor presente de los flujos hay una función que se llama VNA. Pero la función VNA me pide una tasa y ya vamos a ir para allá. Si yo busco aquí VNA, V pequeña NA, me llevo aquí y fíjense que me va a pedir, lo primero que me pide es una tasa. Entonces esta tasa, ¿cuál es? Eso es este famoso WACC que yo tengo por aquí. ¿Qué es el WACC? Entonces el WACC es el promedio ponderado del costo de capital. El capital que manejan o el dinero que manejan, bien sea los proyectos, empresas, en fin, generalmente vienen de dos fuentes principales de financiamiento. Uno es la deuda. Vamos a suponer que le pedimos prestado a un banco y el banco nos presta el dinero al 12%. Ese sería el costo de la deuda. Pero tenemos capital social también. O el aporte de los accionistas, de los dueños. Si es mi proyecto personal, el dinero que sale de mi bolsillo. Y yo como inversionista, evaluando el riesgo que tiene ese proyecto, también voy a exigir un rendimiento sobre mi dinero. Y el rendimiento que exige el capitalista, vamos a suponer que es el 20%. El costo del capital siempre está por encima del costo de la deuda. Además, la deuda tiene el beneficio fiscal de que los intereses que yo pago por deuda los puedo descontar del pago de impuestos sobre la renta. Pero en fin. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Un promedio de estos dos señores. Al hacer el promedio del costo de deuda y el costo de capital, llego a lo que es el WACC. Esos datos los tenemos. Fíjense que lo que nos pedía este taller, que es el taller 2, era los flujos de los 6 años, que nos los piden por acá, proyectar los flujos efectivos para los 6 años. Entonces nosotros llegaríamos en ese caso hasta estos señores que están aquí. Estos son nuestros 6 flujos. Pero vamos a hacer el ejercicio completo. Eso quiere decir que yo me tendría que ir. Vamos a irnos hasta allá. Este era la entrega 2, que dice por aquí explorando el flujo de caja en mi negocio. Vámonos a la 3 y vamos a ver qué hay allí.
Esta es la continuación del segundo. Y aquí nos dan unos datos adicionales y nos dicen que calculemos el BPN, la TIR, en fin. Este esquema es el mismo que yo les dibujé allí en el Excel y el tema del WACC. Entonces, esto más o menos es lo mismo y aquí ya nos dan lo que es la inversión que hay que hacer, que son 60 millones, no son 65, son 60 millones y el valor de rescate es el 15%. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a colocar eso en nuestro Excel. Son 60 millones la inversión inicial. Yo lo había puesto 65. Y este rescate es el 15%. Yo lo había puesto el 10. Como lo tenemos ya por fórmula, ya automáticamente se actualiza aquí el cálculo de la depreciación y de hecho ya se lo trae para acá y lo actualiza aquí y me actualiza todo el resto de las cifras. Y entonces ya tenemos eso actualizado. ¿Qué otro dato me dan por allí? Realizamos un estimado de los ingresos, todo esto ya lo metimos, inflación impuesto también, esta es la proyección de la tasa de cambio, eso ya lo tenemos, gastos que se deben considerar también, gastos mensuales también los tenemos, que multiplicamos por 12, el capital de trabajo neto. Una reserva de 2 meses para cubrir los gastos. Ok, vamos para allá, el capital de trabajo neto, que es esto que está aquí. ¿Y qué es eso? En este primer momento donde nosotros hacemos, arrancamos el proyecto y colocamos un dinero para adquisición de los activos, es decir, esa es la suma de todos los activos que requiere el proyecto, pero el proyecto además seguramente va a requerir de capital de trabajo. Capital de trabajo contablemente es activo circulante menos pasivo circulante. Es decir, es la liquidez del corto plazo. El dinero para pagar la nómina, para pagar el proveedor, para el inventario, para las cosas de corto plazo. Generalmente las empresas mantienen un monto de capital de trabajo que muchas veces se saca como porcentaje de las ventas que se realizan en cada periodo. Una manera de estimarlo también o de mantener un mínimo de capital de trabajo es esto que se está haciendo aquí, que es decir, bueno, ¿cuáles son los gastos mensuales? Lo teníamos nosotros por acá. 146 o no, 14.600.000. Entonces serían 14.600.000 por 2 para tener 2 meses. Entonces yo le tendría que sumar también aquí 14.600.000, que es el capital de trabajo neto. Es decir, ese dinero en efectivo que va a requerir el proyecto para poder hacerle frente a sus cosas de corto plazo. Un dinero que vamos a mantener en caja. Entonces vamos a colocarlo aquí. O vamos a ponerlo por aquí. Capital de trabajo neto es igual a 14.600.000 por 2. Quiere decir que yo le voy a sumar a esto. Esto va a ser igual a esa inversión inicial de los activos más, y le tengo que meter esto. Ahora ya tengo el flujo cero o el flujo inicial, ese desembolso inicial de 89.200. De esa manera, entonces ya incluimos el capital de trabajo. Y vamos a ver qué otra cosa nos piden. Nos dan esta información. Con esta información, nosotros de la deuda y del capital, nosotros podemos calcular el WACC. Me voy a llevar esta figura para allá y yo les voy a mostrar cómo se calcula el WACC.
Si nos vamos a nuestro Excel, nosotros nos podemos poner por aquí abajo y podemos, bueno, copiar esto para calcular el WACC. Entonces yo voy a tener una deuda con un banco. Ay, y una deuda o un capital y el capital social. Entonces, esta primera deuda me dicen que tiene una tasa del 11%, son 30 millones. El segundo son 20 y estos son 39.200. La tasa de esta es del 11%. Estoy copiando los datos que están ahí tal cual. 12% y 15%. Entonces, el total del capital que maneja la empresa, voy a sumar estos que están aquí, son 89.200.000. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, voy a ponerle el nombre a esto. Este es el monto. Esto es la tasa. Este es el factor de ponderación. Entonces, el factor de ponderación es sencillamente determinar estos 30 millones, cuánto representan porcentualmente del total de 89.2. Entonces, es dividir 30 entre 89.2. Esa base siempre va a ser la misma. Le voy a dar F4 para copiarme eso para los otros dos componentes. Y esos son los factores de ponderación. Luego voy a tener un beneficio fiscal que es de la deuda. Los intereses que se generan por la deuda de largo plazo yo los puedo descontar del pago de impuestos sobre la renta. Eso es en todos los países y eso sencillamente lo que busca es incentivar la inversión. De manera que las empresas crezcan y utilicen el crédito para seguir creciendo. Entonces el beneficio fiscal se calcula sencillamente multiplicando todo eso por 1 menos la tasa de impuestos. Y la tasa de impuestos la tenemos por aquí arriba, que es el 34%. Si le doy F4, lo puedo fijar y me puedo copiar eso para la de abajo. Recuerden, esto es deuda y solo estos dos van a tener ese beneficio fiscal. El capital no tiene ese beneficio. Una vez que tengo eso, yo puedo multiplicar eso y determinar los factores que van a componer el WACC. El de la deuda 1 sería multiplicar ese beneficio fiscal por el factor de ponderación por la tasa. En el de abajo hago exactamente lo mismo porque también es deuda y tiene 3 componentes, pero el de capital solo tiene 2, o sea que multiplicaría el factor de ponderación solo por el 15%. La suma de estos tres señores es nuestro WACC. Esto es un porcentaje, le podemos dar un par de decimales y ya esto sería el WACC. Promedio ponderado del costo de capital de la empresa o del proyecto en este caso. Entonces bien, ese 10.81 sería mi tasa con la que sí efectivamente yo puedo calcular el valor presente de los flujos. Entonces, ¿cómo calculo el valor presente de los flujos? Eso va a ser igual, función BNA, B pequeña NA, abro un paréntesis, el mismo Excel me va guiando que necesito una tasa. Pues obviamente la tasa que acabamos de calcular, entonces le digo que es esta. Punto y coma. Y luego me va a pedir cuáles son los valores a los que le quiero calcular ese valor presente, a los flujos de caja, es decir, de 33 millones hasta 66. No incluyo la primera. Cierro el paréntesis y eso me da el valor presente de los flujos. ¿El BPN qué es? El BPN es igual al valor presente de los flujos más, la voy a sumar porque la inversión inicial ya está negativa aquí, más esta. El BPN me da 64 millones. Ese es el valor que genera el proyecto. Si eso es positivo, quiere decir que el proyecto genera valor y en consecuencia yo debería invertir el dinero en ese proyecto o recomendarlo, decir que es viable desde el punto de vista financiero. Calculemos la tasa interna de retorno.
Eso es igual a función TIR, así se llama tal cual, TIR. Abro paréntesis. Y aquí sí voy a arrastrar desde la inversión inicial, desde el 89 hasta el último de 66. Cierro el paréntesis y eso me dice que es el 30%. ¿Cómo se hace la lectura de la TIR? La TIR tiene que ser mayor que el costo del dinero para que yo pueda aceptar o recomendar el proyecto. En consecuencia, 30% tendría que ser mayor que el costo de nuestro dinero es el WACC 10.81. 30 es mayor que 10.81, sí lo es. Quiere decir que la TIR me lleva a la misma conclusión que el BPN. Es decir, que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. ¿El índice de rentabilidad qué es? Esto es igual al valor presente de los flujos dividido entre esta inversión inicial. Me da negativo, yo sencillamente le voy a poner un negativo aquí delante a la inversión inicial para que se me quite este negativo que está aquí. Me da 1.72. El índice de rentabilidad debería ser mayor a 1 para que yo considere como viable un proyecto desde el punto de vista financiero. Esto me da 1.72, quiere decir que es mayor que 1, en consecuencia también me lleva a la misma conclusión que los dos anteriores. El retorno sobre la inversión, esto sería igual a este índice de rentabilidad menos 1. Y esto es porcentual. Quiere decir que la rentabilidad es del 72% sobre la inversión, sobre esta inversión de 89.200. De esa manera, entonces ya tengo mis indicadores del proyecto y puedo decidir o puedo concluir si mi proyecto de verdad genera valor o si por el contrario lo destruye. Este valor del BPN me pudiera dar negativo. Quiere decir que el proyecto no genera valor, más bien lo destruye. Eso no quiere decir que el cálculo o que digamos, el trabajo que hicimos esté mal. Justamente este análisis se hace para determinar si se agrega o no se agrega valor y en consecuencia tomar las decisiones. Por eso es que esto se hace siempre antes de ejecutar un proyecto. No tiene sentido que lleguemos a la conclusión de que el proyecto no genera valor y ya realizamos la inversión. Entonces, bueno, digamos que esto es más o menos, en resumen, lo que hay que hacer para el trabajo final. Hay que añadir una serie de cosas que son interesantes después de que uno tiene todo el modelo montado, que es el análisis de sensibilidad. Y es la razón por la cual yo dejé estos señores por aquí arriba. Voy a poner aquí esto dentro de un cuadro. Son los datos iniciales del proyecto. Déjenme quitar esto, líneas de cuadrícula, que no me gusta ver esto así. Ajá. Entonces yo puedo empezar a jugar con estos datos que tengo arriba. Porque ¿qué pasa? Que por mucho esfuerzo que de repente hagamos por tener unas cifras acá proyectadas de inflación, de cómo va a ser toda esta historia, ¿qué pasa si hay desviaciones frente a eso? Entonces, ¿cómo afectaría al resultado? Entonces, nosotros pudiéramos decir, por ejemplo, yo quiero buscar cuál es el número de unidades iniciales que yo voy a arrancar aquí en mi proyecto. Yo lo tengo en 350. Yo quiero buscar cuál sería ese número de unidades que hace que el valor presente neto del proyecto sea igual a 0. Es decir, que ni gano ni pierdo. Eso sería el punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso? Me voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y aquí le puedo decir, bueno, yo quiero que este BPN tome el valor 0. Aquí le digo 0. Y él me dice, sí, yo puedo hacer que eso sea 0, pero tengo que cambiar algo. Y entonces aquí yo le digo a él qué es lo que va a cambiar. Entonces le digo, bueno, cámbiame estas unidades que están aquí. Y lo voy a aceptar. No va a llegar a una cifra exacta porque le metí aquí entero a esta fórmula. Y él necesita los decimales para poder llevar eso a 0. Pero bueno, vamos a suponer que ese es el valor. Entonces el mínimo, digamos, BPN que se puede lograr ahí son 144.000 y el número de unidades serían 314 unidades. Por debajo de 314 unidades yo empiezo a generar un BPN negativo, es decir, que empiezo a destruir valor.
Quiere decir, 314 unidades es el mínimo que yo tengo que vender ese primer año para que la proyección que estoy montando o el modelo de proyección que estoy montando para mi proyecto sea viable. Entonces ese punto de equilibrio me da a mí justamente ese valor, cuánto es lo mínimo en unidades que yo tendría que estar colocando. Lo otro es que yo puedo hacer lo mismo, pero apuntándole quizá al precio de venta. Entonces yo puedo irme por acá, análisis de hipótesis, buscar objetivo, decirle que quiero que el BPN sea igual a 0, aquí 0, cambiando, pero esta vez cámbiame el precio de venta y lo voy a aceptar. Entonces él me dice, si tienes un precio de venta de 145.000, ya tu BPN, fíjense, el BPN me da 0. Es decir, que yo debería como mínimo vender al inicio del proyecto, el precio mínimo de venta tendrían que ser 145.000 para poder tener un even, digamos. Eso es lo que llaman el punto de equilibrio, pues justamente, ni ganar ni perder. Vamos a dejarlo como estaba. Hay herramientas más complejas dentro del Excel que yo puedo utilizar, como por ejemplo el Solver. ¿El Solver qué hace? El Solver me dice, bueno, yo puedo buscar un objetivo también, puedo decir este VPN. Yo quiero que ese VPN me lo maximices y le pongo aquí maximizar, porque yo quiero el valor máximo que se puede llegar a obtener. Cambiando, y este me permite que yo coloque varias de estos factores que tengo aquí arriba. Entonces yo puedo poner varias distintas variables y incluso ponerle restricciones a las variables. Yo puedo decir, cámbiame las unidades. Y aquí abajo le pongo restricciones, pero quiero que las unidades vayan de 200 a 400. Cámbiame el crecimiento del precio, pero el crecimiento del precio puede ir del 1% al 5% y así sucesivamente. Y puedo poner la cantidad de variables que yo quiera. Obviamente él va a tener un cálculo mucho más complejo, pero él puede llegar a decirme el máximo valor que puedo darte del VPN para esas restricciones que me estás dando de las variables es este. Y él lo resuelve. Eso es un análisis un poquito más complejo. Pero vamos a suponer que, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis, lo que llamamos un análisis de sensibilidad, un par de variables. Yo tengo aquí un crecimiento del precio y tengo una inflación. Entonces vamos a suponer que yo quiero, vamos a hacerlo por aquí abajo. Yo voy a traer como referencia, le voy a decir igual en esta celda al VPN. Este señor que está aquí. Y yo sé que nosotros colocamos como inflación el 6%. Entonces, bien, vamos a colocar valores por encima y por debajo de ese 6%. 6%, vamos a suponer que es el 8% o el 10%. O vamos a suponer que es el 4% por debajo o el 2%. Por otro lado tengo el crecimiento del precio. Vamos a cambiar ese también. Entonces vamos a suponer que el crecimiento del precio, que está creo que es en 3%, sí. Está aquí en 3%. Vamos a suponer que es 1. O vamos a suponer que es 7. A mí me gustaría entonces saber cómo cambia este VPN para todas estas combinaciones que yo tengo aquí de valores distintos que le estoy dando a esos porcentajes. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Selecciono todo el cuadro y me voy de nuevo a análisis de hipótesis y le digo tabla de datos. En tabla de datos él me dice celda de entrada de la fila. Cuando él me pide fila, es decir, es este valor que yo tengo aquí en esta fila. Esos porcentajes que tienes en esa fila, ¿qué son? ¿Dónde los coloco en el modelo? Entonces, si esos son valores para la inflación, entonces yo me voy donde yo tengo el valor original de inflación y le digo, eso va aquí. Y él automáticamente se va a traer todos los porcentajes, los va a cambiar aquí y va a hacer el recálculo del VPN. Y me dice, tienes otros en columna. En columna son estos que coloqué aquí. Y estos son el crecimiento de las ventas, que está por aquí.
el crecimiento del precio, disculpen, este. Entonces le pongo aceptar. De esa manera, entonces, él me va a dar el resultado de todos los valores posibles de BPN para todo eso que yo di allí. A ver, vamos a cambiarle el formato. Inclusive le podemos poner un formato condicional, escala de color, el primero que está aquí. Entonces, ¿qué me dice este análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad me dice qué valores va a estar tomando el BPN. Si yo, por ejemplo, la inflación, que es lo que tengo aquí arriba, si la inflación se va al 10%, yo voy a tener estos valores que están aquí. Para crecimiento del precio del 1, del 3 y del 7%. De hecho, fíjense, el 3% es el valor original. Y el otro valor original de inflación, el que estamos utilizando en el modelo, es 6. Es decir, que el cruce entre 6 y 3, que es esto que está aquí, tiene que ser igual al valor que estamos nosotros obteniendo de BPN en este momento. Y efectivamente así es. Digamos, esta es una validación que yo puedo hacer para saber que estos datos de aquí están bien. Los números que están en rojo son, fíjense que son los negativos, es lo que debería evitar, y los que están en verde son los más grandes y son a donde debería estar apuntando. Entonces esto nos sirve de repente para que nosotros digamos, bueno, ¿qué pasa si la inflación se mueve en un sentido o en otro? ¿Cómo nos puede afectar el BPN? O si aumentamos o disminuimos en términos de a la final lo que lleguemos a realizar en crecimiento en ventas, si estamos por debajo o por encima de la meta. ¿Cómo puede variar el BPN? Eso es lo que es el análisis de sensibilidad. Se lo voy a poner por aquí. Nada más así porque pues, son movimientos en variables sensibles. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo también con esto? Los escenarios. Recuerden, yo puedo tener un modelo en el cual yo parto de una única proyección. Yo me siento suficientemente cómodo, conozco el mercado, conozco el producto y yo puedo arriesgarme a hacer una sola proyección. Puede ser también que no esté tan seguro y diga, bueno, ¿qué pasa si hay desviaciones? ¿Qué pasa si las cosas no salen tan bien como yo espero? Entonces es donde empiezo a jugar con escenarios. Eso es lo que llaman el modelo probabilístico. Donde yo entonces voy a tener un escenario optimista. ¿Qué pasa si superamos las expectativas y todo se da más allá de lo que de lo que tenemos como esperado? El escenario esperado y un escenario pesimista. ¿Qué pasa si todo sale mal? Hay uno que es el modelo determinístico, donde yo me voy con una sola proyección. ¿Cómo hacemos eso de los escenarios aquí en el Excel? Igual, aquí en datos, análisis de hipótesis, que es el que estamos utilizando ahora, administrador de escenarios. Administrador de escenarios me abre esto y me dice, ¿qué quiere hacer? Bueno, agregar uno. Vamos a suponer que es el escenario pesimista. Y aquí abajo me dice qué celdas o qué factores o qué variables quieres poner a cambiar en esos escenarios. Entonces yo escojo, yo tengo aquí arriba en mi tablita todo lo que son esas variables sensibles y yo digo, bueno, yo creo que la inflación, presiono control para poder seleccionar otras, puedo seleccionar las que yo quiera. Y voy a poner que el crecimiento del precio, aquí. Voy a tomar solo esas dos para hacer el ejemplo. Y lo voy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, él me dice, bueno, esas variables que me estás colocando, la primera tiene un valor esperado del 6%. ¿Qué valor quieres tú para este escenario pesimista? Entonces, bueno, si esto es la inflación del 6%, vamos a suponer que en el pesimista eso llega al 12, 0,12.
y el valor del crecimiento del precio es el 3%, vamos a suponer que en el pesimista, entonces esto es 0.01, solo crece el 1%. Y lo voy a aceptar. Y luego le voy a agregar para poner uno más y vamos a poner el optimista. El escenario optimista, entonces, me trae las mismas celdas cambiantes, eso es lógico que sea así. Le voy a aceptar y vuelve y me pregunta. Ahora estamos en el optimista. El valor de la inflación es el 6. ¿Cómo lo quieres en el optimista? Bueno, vamos a suponer que la inflación baja al 2, 0.02. Y el 3%, que es el crecimiento del precio, en un escenario optimista, vamos a suponer que sube al 8%, 0.08, y lo voy a aceptar. Ya tengo pesimista y optimista. El esperado no lo tengo que hacer porque son las cifras por defecto que ya montamos en nuestro modelo. Y le doy aquí resumen. Y él me pide, bueno, ¿qué quieres como resultado? Entonces, eso es, ¿qué es lo que él me va a mostrar como resultado una vez que haga esos cambios en el modelo? Entonces, bueno, muéstrame el BPN, me interesa. Le voy a dar control para marcar otro. Y muéstrame la TIR, por decir algo. Esos dos. Aceptar. Entonces, fíjense, él me va a crear una nueva pestaña aquí abajo que dice resumen de escenario, en donde tengo el resultado del pesimista. Fíjense que el BPN se va a negativo y de hecho no hay resultado para la TIR. Y en el optimista me da un valor de 337 millones, muy por encima de los 64 esperados. Pues es lógico que sea así, que en el optimista voy a tener un valor mucho más grande y en el pesimista me voy a ir a negativo. Que se usa también aquí, que yo le asigne probabilidades de ocurrencia a esos escenarios. Entonces, probabilidad, aquí estamos hablando obviamente de algo totalmente subjetivo y que depende mucho también de cuál es el criterio del analista que esté realizando esto. Porque él puede decir los valores actuales o ese pronóstico que yo estoy haciendo, yo le voy a dar el 60% del peso en lo que voy a hacer. El pesimista, yo sí, de verdad estoy siendo pesimista, entonces digo, bueno, le voy a dar el 30% y el 10% restante se lo voy a dar al optimista. Siempre la suma de esto obviamente tiene que ser 100, ¿no? Entonces hay que validar siempre eso. Y yo puedo multiplicar entonces cada resultado del BPN por su respectiva probabilidad en cada uno de esos escenarios. Y luego puedo hacer la suma de manera de obtener un valor probable para lo que sería el BPN. Ahora, uno de los recursos que generalmente uno tiene y que yo en particular lo he usado, esto se utiliza también en valoración de empresas. Cuando uno valora una empresa, se proyectan los flujos de caja libre de la empresa, se calcula el WACC, se hace un valor presente, algo muy, muy similar a esto. Y entonces uno lo que puede hacer es que dependiendo de cómo se mueva, por ejemplo, el contexto alrededor de la empresa, o si bien la persona que está analizando esto, como me pasó a mí en alguna oportunidad, que lo llevé a la mesa de directores, a los dueños de la empresa, y ellos modificaron estos factores de ponderación según el criterio que ellos consideraron en ese momento. Y entonces va a cambiar este valor. Yo puedo decir, bueno, las condiciones en el mercado han cambiado, quizás no podemos ser tan pesimistas, entonces vamos a darle más bien que ocurra el escenario pesimista, la probabilidad quizás muy, muy poca, vamos a darle el 10% a ese y el 30% al optimista. Fíjense entonces cómo cambia el valor del BPN. Entonces, bueno, digamos, esto es lo que ustedes van a tener que hacer para el trabajo final.
el trabajo final es hacer exactamente esto que yo he hecho con, con una idea de negocio propia de ustedes. Entonces hay que pues analizar el mercado, la realidad, la situación, buscar una idea, tratar de llevar entonces esa idea a valores y a flujos de caja y realizar el análisis para que al final lleguen a una conclusión de, si de donde efectivamente me van a decir si vale la pena o no vale la pena, digamos, realizar la inversión en ese proyecto, si genera valor o no lo genera. Ese trabajo final, que es lo que deberían empezar a trabajar entonces ustedes. La propuesta que yo les hago es, aquí explorando los flujos de caja, es esa primera parte que hicimos en este ejercicio, solo el cálculo de los flujos de caja. Pueden hacer esa entrega y lo pueden hacer con los datos de la idea de negocio para que ya le vayan trabajando a eso. Y la entrega 3 y la entrega 4 es una sola. Recuerden que acordamos hacer eso. No van a ser dos entregas, sino que va a ser una sola que la vamos a hacer al final del curso. Y digamos que con eso cerramos. Entonces, de manera de ir adelantando el trabajo de la última entrega, sería interesante que de los flujos de caja lo hagan ya con su idea de negocios. ¿Qué hay que hacer en ese trabajo final? Si ustedes entran aquí, yo creo que esto tiene por aquí la rúbrica. Y entonces les dice qué es lo que hay que incluir en un informe que ustedes estarían entregando al final. Y el Excel, me tendrían que entregar, o si quieren hacen todo en Excel. Pero yo necesito ver los cálculos, necesito ver las proyecciones y necesito ver todo esto en Excel. Así que necesito el Excel y van a tener que entregar eso. Entonces, ¿qué hay que incluir allí? ¿Cómo nace la idea de negocio? Cuéntenme la historia, de dónde salió eso. Análisis del contexto. Entonces, bueno, eso en donde ustedes se están metiendo, que es turismo, que es hotelería, que es computación, que es alimentos, que es, no sé, aseo personal, cómo está ese sector en este momento. Recuerden, esos reportes por sector los pueden descargar de EMIS o está también el Euromonitor por ahí en las fuentes o en datos de la biblioteca de la universidad. Estimar ingreso por ventas. Es una tarea donde tengo que ver, bueno, si voy a, parecido a lo que acabamos de hacer, pues si voy a importar un producto, cuánto cuesta ese producto, si lo tengo que pasar a pesos, bueno, cuánto es más o menos un estimado de la tasa de cambio, cuánto pudiera ser eso en pesos, o si lo voy a comprar aquí, bueno, en los distribuidores nacionales, en cuánto pudiera yo obtener ese producto, si estoy haciendo comercio, si lo voy a fabricar, quizás un poco más complejo, pero también tendría que determinar cuánto me cuesta fabricar el producto. O sea que tendría que estimar ingresos y costos. Estimar inversión inicial es sencillamente determinar cuáles son los activos que se requieren para poner en marcha ese proyecto. Esa es la inversión inicial y recuerden que ahí también hay que incluir el capital de trabajo neto, que lo podemos hacer sencillamente estimando unos 2 o 3 meses de gastos y destinándolos a eso, a capital de trabajo. Tenemos costo de ventas. Bueno, el costo de ventas también habría que incluirlo. Gastos, todos los gastos recurrentes, todo el pago de nómina, el pago de servicios, arriendos, en fin. E incluso esporádicos, si tienes que pagar un impuesto municipal, en fin. Determinar un promedio ponderado WACC, ese cálculo del WACC que hicimos. Si yo voy a usar financiamiento de los bancos, sencillamente yo puedo entrar en cualquiera de los bancos y buscar cuáles son las tasas corporativas o las tasas que le están aplicando a créditos corporativos o créditos de pymes, pequeñas y medianas empresas. Y ese sería el costo del capital o del préstamo. Y el capital social es sencillamente, si yo soy el capitalista, cuánto estaría yo exigiendo al negocio de rentabilidad por el dinero que yo voy a colocar allí. El promedio o el WACC es el promedio ponderado de ambos. Y luego viene el cálculo BPN, TIR, índices de rentabilidad, como lo acabo de hacer al final. Recuerden que soy una formulita en Excel y el cálculo es sencillo. Hay que jugar un poco con el tema del punto de equilibrio que les acabo de mostrar. Es decir, la función buscar objetivo, yo quiero que el BPN sea igual a 0, cambiando el precio. Entonces me va a decir, bueno, el punto de equilibrio se logra cuando el precio es igual a tanto. Un cálculo sencillo que se hace con buscar objetivo en Excel.
Hacer análisis de sensibilidad es el cuadrito de los colores. Análisis de escenarios, lo último que acabamos de hacer, donde está el resumen de escenarios. Y la conclusión, que es muy, muy, muy importante, es después de haber hecho toda esta historia, ¿a dónde nos lleva todos esos cálculos? Efectivamente, el proyecto genera valor, no genera valor, en qué condiciones pudiera llegar a aceptarse si es que mi VPN es negativo, en fin, cómo las condiciones del entorno pudieran cambiar para hacer, en el caso de que mi VPN sea negativo, que el proyecto pudiera pasar a ser viable, en fin, después de toda esta historia que hicimos aquí, ¿a qué conclusión llegamos? Y esa sería la entrega del trabajo final de esta materia. Como verán, pues hay trabajito que hacer. Yo intenté entonces en la clase de hoy hacer el ejercicio completo. Yo les voy a compartir ahora, les paso el Excel y ya mañana tendrán disponible el video de esta clase donde van a ver entonces paso por paso cómo se hace toda esta historia. De hecho, este Excel lo pueden tomar ustedes como base para sencillamente cambiar las cifras y poner los valores del proyecto de ustedes. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Se me quedaron dormidos? No, profe, no. Bueno, yo sé que es bastante, pero yo quería entregarles como que digamos, este es el gran chancuco para ustedes. Aquí va todo. Y ya con calma ustedes podrán ir haciendo las pausas. Además van a tener en el Excel en mano para que puedan ir identificando paso por paso. Y ojalá ojalá tengan una idea ya más o menos pensada de qué proyecto pudieran desarrollar. Y entonces de manera que puedan ir adaptando ya esto a sus propias cifras e ir adelantando el trabajito que se va a entregar al final. Una Una pregunta. preguntita. Díganme. La actividad 2 entonces se entrega la próxima semana Sí, y señor. la 3 y 4 para el final. Para el Ya final. Exactamente. Y la espectacular. actividad 2, puedes hacer esto mismo que yo acabo de hacer, pero que yo se los estoy entregando hecho. O sea que la idea es que ojalá puedas tener ya pensada la idea de negocio y que entregues o que adelantes la parte de los flujos de caja ya con los datos de tu proyecto, ¿no? Sería lo ideal. Vale, profe. Gracias. Luis, ¿vas a preguntar algo? Buenas noches. Cuéntame. Sí. No, una preguntita sobre los gastos operativos. Lo que pasa es que vi que los calculó, pero no se aplicó tema de inflación para los años 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces quería saber si se aplicaba o Gastos efectivamente no. operativos, tienes toda la razón del mundo. Eso ya lo hicimos ¿dónde? Aquí, con ¿a qué le pusimos inflación? No recuerdo. Pero sí, exacto. Yo aquí esto debería ser igual a este multiplicado por 1 más la inflación. Por el 6. Ah, ok, sí. Sí, porque ese sí aplicaría la inflación por Sí, vamos a cambiarlo de una vez. un egreso que está en el entorno económico. Ahí está. De hecho, ya eso me debe cambiar las cifras. Fíjense que el VPN ahora pasa a ser negativo. ¿Sí? Fíjense lo sensible que es el modelo a los incrementos en el gasto de operación. De hecho, los negocios son muy sensibles al incremento del gasto de operación. Si ustedes vieron en el análisis que hicieron, y muchos de ustedes lo comentaron, el incremento de los gastos operativos se comieron a la 14 prácticamente. Entonces, bueno, aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Todos los costos y gastos deberían ajustarse por inflación. Porque pues es muy ingenuo para uno hacer una predicción a 6 años y pensar que en 6 años eso se va a mantener igual. Pues no, sabemos que en nuestras economías eso no pasa. Entonces, bueno, yo les comparto esto. Déjenme grabar esto. Guardar como. Finanzas para la innovación. Este es el grupo 2. Ejercicio clase. Esto es taller 2 y 3, si mal no recuerdo.
Y de hecho se los puedo compartir. Por aquí de una vez. En teoría yo puedo compartirlo por allí. Vamos a ver si eso es cierto. No, este no es. No se puede por aquí o sí, ok. Ok, sí. Ahí se fue. Entonces, bueno, yo ahora detengo esta grabación.